Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a MOL TV. Vamos a conversar sobre la Araucanía, conflicto, reclamo, reivindicación, palabras que se repiten, pero en particular que muchas veces se diluyen en un debate que muchas veces trata solamente de delincuencia o de terrorismo. Vamos a ver si con los invitados que tenemos aquí en el estudio podemos aclarar bien ese tema para avanzar también en la proyección hacia más adelante, una región que sin duda, un país entero que lo necesita a propósito de este tema. Estamos con el senador que representa a la región de Renovación Nacional, José García Ruminot. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Francesco. Y también está Eugenio Tuma, senador también de la Araucanía, representante del PPD. Gracias por la invitación, muy bien. ¿Hay o no terrorismo en la Araucanía? Pregunta que se ha hecho durante la última semana. Se las hago a ustedes también, senador Tuma. ¿Hay, sí o no? Bueno, sin duda hay actos de terrorismo y hay actos que hay que perseguirlos. Yo quiero condenar absolutamente los actos de violencia. Que se llamen o no terrorismo, yo creo que estamos distrayendo el fondo del debate. Nunca ningún gobierno ha querido resolver este tema porque cada vez que hay un acto de violencia, entonces nos centramos en visualizar qué pasa con las víctimas y cómo reparamos a las víctimas, pero no resolvemos el tema de origen, tampoco resolvemos el conflicto que hay en la Araucanía, tampoco damos respuesta a los problemas que la Araucanía tiene, a los mapuches y no mapuches, y por tanto creo que otra vez nos seguimos discutiendo en materias que son anexas, que son accesorias, que si alguien califica como terrorista o no un hecho determinado. Por lo demás, cada vez que se ha levantado o se ha aplicado la ley terrorista, no han dado los mejores resultados. Entonces, si usted quiere perseguir la delincuencia, seamos eficaces, apliquemos las leyes que sean eficaces. Pero desde el punto de vista de cómo resolvemos conflictos en la Araucanía, no se resuelve con más leyes antiterroristas, no se resuelve con más carabineros, no se resuelve con el estado de emergencia, esto se resuelve con un Estado que dé cuenta de un nuevo trato con la Araucanía, de un nuevo trato con mapuche y con no mapuche. Hay un lugar en la Araucanía que se llama La Mapu, lo conoce bastante bien el senador García, que somos de la misma circunscripción, en Theodor Schmidt. Ahí se quemaron una aldea entera, ¿no es cierto?, con mapuches, niños, mujeres, hace años, y eso, nadie da cuenta de eso. Aquí hay que hacer un equilibrio entre los daños que han tenido las víctimas de hoy día y los daños de las víctimas del pasado. Lamentablemente tenemos hechos de terrorismo clarísimos, extraordinariamente graves. Y cuando una región como la nuestra, que es la más pobre del país, es la que tiene el más alto desempleo del país, de acuerdo con la última encuesta que nos entregó el INE, es la que tiene los peores indicadores en educación y en salud. Somos desgraciadamente una región con enormes rezagos. ¿Qué necesitamos para romper ese círculo vicioso? Necesitamos más inversión, necesitamos que lleguen las empresas, necesitamos que haya más producción. Y mientras haya violencia en los términos que se ha venido dando en estos últimos años en la Araucanía, no vamos a tener más inversión y vamos a continuar alimentando ese círculo vicioso de menos inversión, menos producción, menos empleo. Nosotros como bancada parlamentaria, yo eso lo quiero destacar, los 14 parlamentarios de la Araucanía desde hace más de un año que nos venimos reuniendo sistemáticamente, nos hemos reunido con la Presidenta de la República, nos hemos reunido con el Ministro del Interior, nos hemos reunido muchas veces con el Subsecretario del Interior, porque queremos una solución al tema de la violencia, al tema del terrorismo. Porque el terrorismo además viene acompañado de impunidad. Porque si se encontrara a los responsables o si se hicieran exigible las responsabilidades de un organismo como la CAM, por ejemplo, que se adjudica los atentados. No los niega, se los adjudica, dice nosotros fuimos. Entonces, hay que terminar con la impunidad. Yo creo que eso es clave, es central para que nuestra región se reencuentre con el orden, con el progreso, con el desarrollo. Ahora, perdón, el punto también va en la naturaleza del problema. Es delictual, es político, es cultural, que son palabras que a veces uno define algo, pero no se entiende. Y quiero saber la profundidad de sus visiones con respecto a eso, porque, por ejemplo, Sebastián Piñera, candidato suyo, senador, ha planteado la relevancia del crecimiento y la inversión en la región. Pero ¿nos quedamos en eso nomás? ¿Es una cuestión económica? No, por supuesto que no. Aquí hay demandas que son serias, hay demandas que son legítimas. Y la inmensa mayoría del pueblo mapuche cree en la paz,
pero también quiere que le solucionemos sus problemas. Hay cientos de comunidades que no tienen agua potable en estos tiempos, en pleno siglo XXI, que no tienen buenos caminos, que no tienen buenas escuelas. Pero que entonces el debate no ha de ser si tenemos un acto terrorista o no, el debate ha de ser si el Estado ha dado respuesta a esa miserable situación que viven hoy día los indígenas. Si usted ve en Lumaco, ve en Ercilla, es deplorable la situación que hay en esas condiciones. No tienen camino, no tienen agua, no tienen electrificación, no tienen educación. Entonces, ¿qué es lo que está esperando? Y a pesar de eso, la mayoría de ellos está en una situación de pasividad, en una situación de espera de que el Estado venga a resolver sus temas. Pero los jóvenes no tienen ya más paciencia. Los jóvenes precisamente están tomando un camino radical y mientras el Estado no tenga una atención preferente por esos sectores y hacer un nuevo trato. Mira, los dos proyectos de ley que están en el Congreso, que en la Cámara de Diputados, que vendrían a resolver en parte el tema del entendimiento con los pueblos originarios. El Consejo de Pueblo es clave para entenderse con los pueblos originarios. Con alguien tiene que negociar el Estado, va a negociar con el Consejo de Pueblo, pero está paralizado ese proyecto, no tiene urgencia, no tiene plata, no tiene recursos y el Ejecutivo no tiene voluntad para empujar ese proyecto. El Ministerio Indígena tampoco, ahí está paralizado porque tampoco le van a poner recursos. Entonces, si usted me dice que vamos a seguir con ADI, que no resuelve los problemas, que los margina a la mayoría de las demandas del mundo indígena, entonces estamos en el peor de los mundos. Senador Tuma, Alejandro Guillé, quien es su candidato, planteó que es el Estado o agentes del Estado quienes pueden llevar adelante actos terroristas. Bueno, yo creo que Alejandro Guillé lo que hace es representar la no estigmatización de la región a través de decir, mira, aquí hay puro terrorismo, pero se equivoca cuando señala de que el terrorismo solo puede tener origen en el Estado. El terrorismo, lo más cercano que tenemos en el Perú, por ejemplo, en Tupac Amaru, no eran agentes del Estado, eran privados, eran particulares, eran personas, era una organización y eran terroristas. Entonces aquí también hay actos terroristas, pero no son del Estado. Pero al mismo tiempo hay actos que son del Estado, en la misma temporada. En la violencia que no tengan agua es una violencia también terrorista. La violencia que no tengan caminos, que no tengan conectividad, que no tengan salud. Oiga, por favor, la región de la Araucanía, y tú lo sabes, tiene la más alta lista de espera, 26.000 personas en lista de espera, con una indolencia del gobierno, porque no ha querido apoyar un proyecto, un proyectito que dice relación con la reposición de los pabellones quirúrgicos. En general, en todos los indicadores es la región que está con mayores problemas. Si en general ustedes dos, que son de coaliciones distintas, tienen un diagnóstico bastante consensuado, conversado de mucho tiempo, ¿por qué cuesta tanto que gobierno y oposición, sea quien gobierne, tenga un plan acordado a no solamente 4 años? Cuando llegó la presidenta Bachelet al poder fue muy crítica a propósito de lo que pasó con Sebastián Piñera en el anterior gobierno, que solamente se preocuparon de la delincuencia, la ley antiterrorista, en fin, que ella no la iba a aplicar, ok. Ahora Sebastián Piñera como candidato plantea que este es el gobierno que lo ha hecho peor en ese sentido porque se ha desordenado lo político y no ha resuelto el problema de la delincuencia. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? En eso estamos. Hoy mismo en la tarde tenemos una reunión con el ministro del Interior, los 14 parlamentarios de la Araucanía. Queremos una ley Araucanía, una ley que en lo central contemple 2 grandes aspectos. Uno, una inversión pública que vaya creciendo paulatinamente en el tiempo, de tal manera que nos permita doblarla de aquí a los próximos 10 años y superar los rezagos que tenemos en materia de infraestructura pública, y incentivos tributarios importantes para que llegue la inversión privada. Pero no nos pongamos una venda en los ojos. Nosotros tenemos que resolver el problema de la violencia. Hay que encontrar a los responsables, hay que terminar con la impunidad. Mira, a mí me cuesta tanto una mejor ley antiterrorista. Tenemos todos la convicción de que es un grupo pequeño quienes participan de estos hechos violentos. Pero si es un grupo pequeño, ¿cómo puede ser posible que pongan en jaque toda la seguridad del Estado? ¿Cómo va a ser posible que no los encontremos? Hay que hacer acciones de inteligencia, hay que hacer acciones de investigación por la PDI, por Carabineros de Chile, por el Ministerio Público y encontrar a los responsables. ¿Pero no están haciendo eso, senador? ¿No hacen pero eso? Los resultados muestran claramente que no son eficientes las investigaciones. Si la gran mayoría de los hechos de violencia están en la más completa y absoluta impunidad.
No hay personas que sean puestas a disposición del Ministerio Público, no hay personas que sean puestas a disposición de los tribunales para ser sancionados. Se dice que no están las pruebas, en fin, pero yo insisto, yo creo que hay que terminar con la violencia y hay que hacerlo dentro del Estado de Derecho, si no estamos pidiendo nada especial, estamos simplemente que nuestras leyes, cualquiera sea esta, yo en eso comparto con el senador Tuma, ley antiterrorista, ley de seguridad del Estado, ley penal, pero que operen, que funcionen, que encontremos a los responsables y los pongamos a disposición de los tribunales. No más impunidad en la Araucanía. Bueno, sin duda que hay una falla de la inteligencia, una falla de las policías, pero tampoco le podemos endosar a las policías una responsabilidad que es del Estado, que es una responsabilidad política. ¿Qué es lo que hacemos con una Araucanía donde el Estado llegó 70 años más tarde? Mientras en otras regiones se estaban construyendo puentes, caminos, escuelas, hospitales, acá en la Araucanía no había nada, no había Estado. Y esa diferencia la hemos mantenido durante toda la historia porque otras regiones reciben un igual trato, claro, pero un mucho mejor trato desde el punto de vista de los indicadores. Fíjese que en Talca tienen un hospital con 24 pabellones quirúrgicos de lujo. En Temuco se destruyeron todos en la región de la Araucanía, en el único hospital que tiene intervenciones de alta complejidad. Habían 21, se destruyeron todos en el 2010. Se han repuesto 10, todavía tenemos una falencia. ¿Alguien me puede explicar por qué solo tenemos 4 pabellones de alta complejidad en la Araucanía y en Talca hay 24? ¿Alguien me puede explicar eso? Es que no hay voluntad del gobierno de hacerse cargo de una región maltratada. ¿De su gobierno? De todos los gobiernos, porque ningún gobierno se ha interesado en ver las causas de fondo, ningún gobierno ha visto cómo resolvemos los malos indicadores que tenemos. Esos malos indicadores no va a venir la policía a resolverlos. Aquí tenemos que generar inversión, generar empleo, generar oportunidades, pero usted no va a generar nada de eso mientras no tengan camino, mientras no tengan agua, mientras no tengan mejor trato, y no va a desincentivar la participación de los radicales mientras no veamos que el Estado tiene una conducta de reparar el daño. Si aquí hubo algo muy grave, el Estado hizo un trato, primero lo hizo la corona española, después lo hizo el Estado de Chile y no lo respetó con el pueblo mapuche. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Si no resolvemos el tema del origen, esto no va a terminar nunca. La única manera es que el Estado haga un acto de contrición, un acto de disculpa y como Estado, y haga un plan especial con la Araucanía, con mapuche y con no mapuche, y pongámonos a tono respecto del desarrollo y los índices, al menos de las otras regiones, pero la Araucanía tiene los peores indicadores porque ningún gobierno, desde que se crea el Estado de Chile y desde que el Estado de Chile hace esa avanzada de pacificación con Cornelio Saavedra, donde elimina, reduce a los indígenas, por eso se llaman reducciones de las comunidades, y los elimina, no solamente les quita el patrimonio, les quita su vida, los incendia, los quema. Entonces, por favor, pongamos las cosas en su lugar, pongamos equilibrio, hagamos sentido común y vamos a la Araucanía, a levantar la Araucanía entre todos con políticas públicas. Avanzar en los dos ¿Por frentes. dónde pasa el reconocimiento que todos dicen que hay que hacer? ¿Qué significa? ¿Hasta dónde llega? ¿Es constitucional? ¿Es solamente de la lengua? ¿Tiene que ver con representatividad? ¿Cuotas en el Parlamento? Estamos con el tema de que los intendentes sean elegidos democráticamente. ¿Alguna autonomía mayor que esa también para la región? En fin. Tenemos bastante acuerdo en cuanto al reconocimiento constitucional. Sin embargo, también quiero ser súper franco. Cuando ya se trata de ver la profundidad de ese reconocimiento constitucional, comienzan los desacuerdos. Porque hay muchos dirigentes que dicen el reconocimiento tiene que ser con autonomía territorial, tiene que ser con autogobierno. Eso a mí me suena a un Estado dentro de otro Estado. Entonces, tenemos que en eso ser cuidadosos. Pero manteniendo el Estado unitario, otros países le han dado ciertos grados de autonomía a las comunidades indígenas y ellos lo pueden hacer. Tienen la posibilidad de tener una autonomía. ¿Pero qué nivel de autonomía? ¿Qué significa eso? ¿Un gobernador que tenga otra facultad? ¿Qué? En sus comunidades y en sus territorios, dejémoslos que ellos resuelvan sus temas de conflicto. Démosle una ley para que puedan resolverlo. Tú sabes que la ley no les da derecho hereditario. Dejemos que ellos determinen si tienen derecho hereditario o no tienen derecho hereditario. Todo hay que mantenerlo en comunidad porque a alguien se le ocurrió en la ley indígena establecer de que todo se hace en comunidad. Ellos son individualistas desde el punto de vista económico y tenemos un problema. Hay más de 1.700 juicios, ¿no es cierto?, en los tribunales entre hermanos.
Y nosotros mismos con la falta de ley o los vacíos de ley estamos creando los conflictos en el mundo indígena. Entonces aquí hay que hacerse cargo. Pero ¿qué significa esa autonomía? No queda muy mira, claro. ¿Qué decisiones podrían llegar a tomar? Pluriculturalidad. Eso no está, Esta es una región pluricultural. Podemos reconocer. Estoy de acuerdo de que plurinacional también. Yo ahí no estoy de acuerdo. La diversidad hay que reconocerla. Yo creo que a ver, la nación tiene que ver con el futuro del país. Y Chile tiene que es una sola nación. En la medida que nosotros aceptamos que hay distintas naciones, automáticamente estamos aceptando posibilidades de autogobierno, posibilidades separatistas. No nos olvidemos que además lo que nosotros hagamos respecto del pueblo mapuche es respecto de todos nuestros pueblos originarios. ¿Qué nos pasaría con Isla de Pascua, por ejemplo, frente a una definición de esa naturaleza? Yo por eso llamo a que seamos cuidadosos. Aquí está en juego la integridad territorial, está en juego la integridad de la nación chilena. Yo creo que es perfectamente compatible el Estado unitario con la existencia de los pueblos y la existencia de autonomías que tengan en sus propios territorios. Tenemos que ver de qué manera lo hacemos, pero no soy partidario yo de decir, mira, una comuna determinada va a tener un territorio de autonomía, porque ahí no todos son indígenas, pero en los lugares donde hay puros indígenas, ¿no es cierto? ¿Qué problema hay en tener mayores libertad de autonomía, de cómo diseñan la defensa de su patrimonio, la defensa del medio ambiente, cómo abordan los temas que dicen relación con la inversión, la participación y las decisiones de ellos? Y creo que ahí nos falta mucho. Hemos avanzado violentamente, no solamente con llenarlos de bosques de pino, de eucalipto y quitarles sus aguas, de arruinar sus caminos, sino que también vamos a hacer inversiones para generar electricidad, desvirtuando lo que es su medio ambiente. ¿Por qué no permitir de que en esos territorios ellos tengan ese grado de autonomía, es decir, cómo hacemos para desarrollar una mejor vida? De eso se trata. Hoy vamos a seguir la violencia. Nosotros tenemos con la evaluación de los proyectos, el impacto ambiental que generan, las comunidades participan, las comunidades entregan su opinión. Yo sé que muchas veces se llega muy tarde a consultarle, eso está en la teoría se solamente. les imponen proyectos que ya vienen resueltos normalmente por el nivel central. Yo estoy de acuerdo en que en eso podemos avanzar mucho, pero yo sí llamo la atención de que seamos cuidadosos. Lo que no podemos hacer es tener un Estado dentro de otro Estado. Nosotros somos un país pequeño, somos una economía pequeña, somos pocos habitantes. Cuidar la integridad de nuestro territorio, cuidar la integridad de la nación chilena es algo sumamente importante, por lo menos para mí. ¿Necesitamos modificar la ley indígena? Por supuesto, necesitamos modificar la ley indígena. Sí, los estamos tratando como personas menores de edad. Ellos no pueden vender, no pueden arrendar, tienen un mercado acotado para la tierra. Ya en este tiempo yo creo en la protección de la tierra indígena. Yo no le cambiaría la calidad de la tierra indígena y no permitiría, porque si se pudiera vender ya no habría ninguna comunidad y ni nadie propietario indígena. Yo lo que diría, mantener la calidad indígena, pero permítale a los indígenas heredar, ser dueño de su tierra, tener título. Heredar de manera individual, digamos. Heredar de manera individual, si al que le corresponde media hectárea, dele media hectárea, al que le corresponden 10, dele 10 hectáreas, que cada uno sea titular. La ley indígena no lo permite. Yo presenté un proyecto el año 99 y se aprobó en la Cámara, solo 3 o 4 parlamentarios votaron en contra, pero en función de que los dirigentes no tenían temor a que nosotros desarmáramos la ley indígena con esa indicación, y por eso se opusieron. Pero yo creo que hoy día hay suficiente madurez para conversar con ellos. Desgraciadamente el convenio 69 nos obliga a consultar todo. Sin embargo, hay que hacer esa conversación, el Estado tiene que avanzar esa conversación. Pero ¿con quién hacemos la conversación? Con el Consejo de Pueblo, que está en la Cámara de Diputados. Pongamos la urgencia, pongamos los recursos que necesitan. ¿Cómo van a ser elegidos el Consejo de Pueblo sin que los consejeros no tengan recursos para moverse, para financiarse, para... ¿Con quién es el diálogo, perdón? ¿Es con el Parlamento o es con el Presidente de la República? Es con el Estado. Es con el Estado de Chile. Con todas las instituciones. Con todas las instituciones. Pero alguien tiene que tomar la decisión. Normalmente el jefe de Estado, obviamente, el Presidente de la República. Quería también decir que... ¿Sabe por qué lo pregunto? Porque también en buena hora podría el Parlamento decirle a algún presidente, sea del color político que sea, bueno, ¿hasta cuándo? Bueno, démosle, y juntos, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy, en este momento en la campaña,
no solamente son las diferencias, sino emplazamientos duros a propósito de las soluciones que por supuesto no nos van a llevar a este acuerdo que ustedes están Mira, la planteando. bancada parlamentaria regional se lo ha dicho en todos los tonos al gobierno, en todos los tonos. Y yo espero que esta sea la última conversación que tengamos con el gobierno para Se nos acaba el gobierno, senador, queda poco. para definir qué es lo que Por lo esta sea la menos ley última Araucanía, conversación. por lo menos ley Araucanía, en los meses que quedan Un de estatuto gobierno, especial para Araucanía. podríamos tenerlo y eso sería sin duda un gran avance. Esa ha sido parte de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones durante estos últimos meses. Senador García Ruminot, senador Tuma, muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Se nos quedaron temas, pero sin duda vamos a poder conversarlo un poquito más adelante porque nos queda en esto, pero hay que seguir avanzando, ¿no? Gracias por la invitación, Francesco. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Ustedes sigan conectados con nosotros y por supuesto informándose por emol.com. Que estén bien, nos vemos. Chao.